Seguimos en el proceso de puesta en marcha de las herramientas de administración electrónica. Bueno, sabéis que en el mes de marzo hablamos, o ya se planteó el arranque de lo que hemos ya denominado de la herramienta SEGEX, que es la herramienta que permite la tramitación, la generación y tramitación de expedientes electrónicos integrada en el resto del sistema de SEDIPO-ALBA, es decir, con decretos, SEFICUS y todo lo que eso lleva aparejado de notificaciones, registros, tablón de dictos, es decir, bueno, todo lo que es la estructura informativa. De alguna manera decíamos que el SEGEX era como la clave de bóveda del sistema, porque es el que integra en su conjunto el resto de herramientas para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo que exigen que el procedimiento tenga formato electrónico. El procedimiento y los expedientes donde se formaliza el procedimiento. Sabéis que tenemos una estructura de procedimientos que hemos ido afinando en este último mes, en el sentido de ajustar la clasificación con el objeto de darlos de alta ya en SIA y de esa manera permitir la interoperabilidad de una forma más sencilla que la que tenemos hasta ahora. Y bueno, con todo eso, teniendo ya la herramienta y teniendo la ley que nos dice que los procedimientos tienen que ser electrónicos, diríamos, no tenemos ningún tipo de coartada para que los procedimientos no sean electrónicos y los expedientes no sean electrónicos. Digamos, nuestra obligación en el cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo es que nuestras resoluciones se incorporen a expedientes electrónicos. Tramitemos electrónicamente. Entonces, para ello, están las herramientas. SEGEX está ya operativo en producción para todas las entidades locales. Se accede a través de la sede electrónica, se puede crear un acceso directo y está toda la clasificación de expedientes en tipos y subtipos. Se ha abierto también la posibilidad de que si hubiera que generar algunos tipos específicos, pues a través de un CAO los iríamos generando, de manera de que sigamos manteniendo un cierto criterio de homogeneidad entre todas las entidades para que, sobre todo desde el punto de vista luego de archivo y de procedimientos de interoperabilidad, mantengamos una estructura lo más similar posible. Y bueno, es un elemento que está en crecimiento. Esta es la versión 1.0, con sus limitaciones, y como cualquier elemento que empieza a andar de este tipo, pues se irá depurando, diríamos, con las aportaciones que los usuarios vais haciendo, que son las aportaciones esenciales, ¿no? Porque bueno, esto se ha preparado, aquí estamos trabajando, ya llevamos en torno a unos 200 y pico expedientes, pero cada día surge alguna duda o algún elemento que tenemos que concretar. Entonces, el objeto de esta convocatoria era, por una parte, indicar que los expedientes, ya lo dice la ley, tienen que ser electrónicos, y hay que mover de alguna forma a la organización para que esa disposición legal se convierta en real, es decir, se aplique. Nos hemos mandado un borrador de decreto, que fue lo que se ha hecho en la Diputación, como diríamos formalización de la puesta en marcha de la tramitación electrónica de procedimientos y expedientes, para que os pudiera servir de guía si fuera necesario en relación con ese arranque o con esa disposición normativa interna, que es lo que hace que la organización de alguna forma se sacuda y sepa que a partir de ahora pues la ley está ahí, y que es algo que tenemos que cumplir todos, y que la organización está alineada con lo que dice la ley. Dentro de esos procedimientos administrativos, digamos que las herramientas que hemos tenido hasta ahora, que eran las herramientas de SEGRA fundamentalmente, lo que regulaba o lo que posibilitaba era la adopción de resoluciones administrativas dictadas por órganos unipersonales. De hecho, la primera herramienta que se puso en marcha, antes incluso que la propia herramienta de SEFICU, fue SEGRA, ¿no? como
como elemento de gestión de resoluciones unipersonales. Los procedimientos administrativos acaban siempre, ordinariamente, en un acto, en una resolución, que si es de un órgano unipersonal, pues lo tenemos resuelto a través de SEGRA. Sabéis que desde el propio expediente electrónico se genera el SEGRA y vinculado a toda la documentación del expediente e integrado en el propio expediente, tanto en cuanto a su generación como luego a todo el proceso de notificación posterior. Y, diríamos, quedaba por resolver, o por lo menos por ofrecer una solución respecto a los órganos colegiados. Entonces, respecto a los órganos colegiados, es lo que queremos presentar cuál es la solución que brinda SEGEX, ¿no? Cómo tramitamos los expedientes cuando la resolución no es de un órgano unipersonal, cuyo caso lo sabemos, es incorporar un SEGRA desde SEGEX, pero cómo lo tramitamos cuando lo que se trata es de un expediente que debe ser resuelto por un órgano colegiado. Es lo que vamos a comentar, cómo se ha articulado el sistema. Bueno, en principio hemos planteado que desde el punto de vista de los órganos colegiados, los hemos considerado también, igual que ocurren con el resto de la organización, como un servicio virtual. Es decir, en general, las funciones que se ejercen o las funciones de tramitación de documentos o expedientes están vinculadas a personas, a trabajadores que se encuentran asociadas a servicios, servicios como conjunto de trabajadores a los cuales se les asigna la posibilidad de actuar electrónicamente con las herramientas que tenemos. Entonces, en los órganos colegiados hemos entendido que tienen una peculiaridad. Por una parte, el órgano colegiado tiene una secretaría y luego tiene unos integrantes del órgano. Es decir, en el órgano colegiado hay un conjunto de personas que se relacionan con el órgano colegiado porque preparan las resoluciones de convocatoria, incorporan los dictámenes, redactan actas, y dentro de los órganos colegiados también hay integrantes del órgano colegiado que son básicamente corporativos, no solamente corporativos, hay órganos donde también pueden tener presencia pues no sé, el interventor o el tesorero que estén en la Comisión de Hacienda o que el interventor que esté en el Pleno, como integrantes que en realidad fundamentalmente son corporativos, pero en realidad esas personas se relacionan con el órgano colegiado porque tienen acceso a la información que se tramita por el órgano colegiado, tienen acceso a los expedientes que tramita el órgano colegiado para poder formar la voluntad del órgano político y son notificados en relación con esos elementos, diríamos, de la tramitación del órgano colegiado. Entonces, la idea es que para cada órgano colegiado se crean dos servicios o unidades virtuales, uno que es la Secretaría del órgano, Secretaría de Pleno, Secretaría de la Junta de Gobierno en su caso, Secretaría de las comisiones informativas que en su momento en cada estructura hayan. Y paralelamente a esa secretaría se crea un órgano más virtual todavía, pero que tiene un cierto sentido desde el punto de vista de conjunto de personas con funciones similares en relación con la actuación del órgano colegiado, que es el de los miembros o integrantes del órgano, donde estarán pues, los concejales, fundamentalmente en vuestro caso, y algún funcionario que por propia indicación pues esté integrado en el órgano colegiado, ¿no? Esa sería un poco la estructura que tenemos que montar en cada una de las entidades locales. Siempre en todas estará un pleno, y habrá un pleno, una secretaría del pleno en el que pues estará fundamentalmente el secretario o la secretaria, y si hay algún funcionario que específicamente realiza funciones en relación con esto, en el caso concreto vuestro, pues los ayuntamientos pequeños, pues prácticamente las personas que tengan que acceden a ese órgano son las mismas que están en secretaría, pero tienen esa singularidad también porque los expedientes se tramitan a través, no es lo mismo la secretaría del ayuntamiento que la secretaría del pleno. En relación con el pleno, la secretaría tiene
unas funciones específicas y recibe los expedientes para una función específica, que es la elaboración o la preparación del orden del día, el traslado de esa documentación al órgano colegiado, la elaboración del acta y la incorporación del acta al libro de actas. Esa es una función propiamente de secretaría que es diferente de la función de gestión ordinaria, diríamos, de expedientes de carácter sectorial, ¿no? Urbanístico, de personal o de lo que sea. Bien, eso pues tenéis que indicarnos, tendréis que pasar, igual que habéis pasado las estructuras, pues decir, bueno, pues en mi ayuntamiento hay junta de gobierno, no hay junta de gobierno, en mi ayuntamiento hay una comisión informativa, hay 2 comisiones informativas, quién es el secretario de la comisión informativa y quiénes integran la comisión informativa. Esos 2 servicios virtuales que comentamos serían pues la secretaría, que en principio tendría como función la tramitación, tramitación en los expedientes que va a recibir, y también tiene una función de notificación también de los acuerdos, en su caso, que se produzcan, la notificación de las convocatorias y la notificación, en su caso, de los acuerdos. Y los integrantes, en realidad, esa notificación también del orden del día, que iría vinculada sería la secretaría, recibe los expedientes, realiza ciertos trámites en los expedientes, que ahora veremos, y notifica. ¿Qué es lo primero que notifica la secretaría? Al menos notifica desde la Secretaría del Pleno las convocatorias. ¿A quiénes? Pues al conjunto de integrantes, que son los que aparecen, serán los notificados en las convocatorias y a los cuales se les dará en el momento en el que se determine el acceso a la lectura electrónica del expediente. Es decir, el expediente, una vez que se notifica, se le da acceso a todos los integrantes. Lo que se hace ahora, tiene usted el expediente a disposición, secretaria, bueno, tiene usted el expediente a disposición de la herramienta electrónica. Decíamos que la estructura de los órganos tienen secretaría e integrantes, 2 subservicios, y luego en la generación o en la tramitación de las actuaciones del órgano colegiado se han creado también 2 categorías de expedientes que aparecen también dentro de la estructura que tenéis, de la estructura funcional de expedientes, ¿no? Un expediente de sesión y un expediente que sería el del libro de actas. El expediente de sesión básicamente contendría el orden del día, la convocatoria. A ese expediente de sesión se relacionarían aquellos expedientes que han sido remitidos o a los cuales se ha tenido acceso para llevarlos al Pleno. Ahora veremos cómo se produce la tramitación de los expedientes desde los servicios que lo gestionan a la Secretaría del Pleno o del órgano colegiado. Es decir, ese expediente de sesión incorporaría el orden del día, la convocatoria, se relacionarían los expedientes que van a ir a esa sesión, se incorporarían también en ese expediente de sesión o se elaborarían desde ese expediente de sesión los acuerdos correspondientes. Y también, lógicamente, en el expediente de sesión pues, se elaboraría el borrador del acta. Respecto al tema del libro de actas, esos expedientes de sesión pues, se terminaría una vez probablemente el momento de terminación sería una vez que el borrador del acta se ha convertido en acta de sesión, y ese acta de sesión se incorpora también al expediente de la sesión como elemento de cierre de la sesión. Una vez que se tiene el acta de la sesión aprobada, se supone que todos los trámites previos están realizados y sería el momento de la terminación del expediente. El libro de actas. Bueno, el libro de actas, la primera cuestión que nos planteábamos es si es verdad que el Reglamento de Organización y Funcionamiento establece una estructura, y la normativa de la Junta una estructura del libro de actas, que es un libro de actas que no está pensado como un libro electrónico. Por parte de la Secretaría de la Diputación pues hicieron gestiones con la Junta a ver qué pasaba, si iba a haber alguna adaptación en la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo. En principio pues no saben, no contestan. Entonces estuvimos viendo qué alternativas se estaban siguiendo en algunos otros lugares donde bueno, pues se había puesto en marcha ya el tema de funcionamiento electrónico de los órganos colegiados. Bueno, no funcionamiento, sino documentación electrónica de los órganos colegiados. Y la Diputación optó por una regulación
que está ahora mismo en exposición pública, la ordenanza, en una modificación de la ordenanza de administración electrónica, que en relación con el tema del libro de actas, puesto que supone una cierta innovación o interpretación del reglamento bajo los principios de la ley de procedimiento, no nos atrevemos a generalizarla para cada entidad, sino que en este caso dejamos que cada entidad pues determine cómo va a hacer las actas. Sí que es verdad que a efectos de poder archivar esas actas tenemos que generar anualmente un expediente administrativo, un expediente electrónico que está denominado como libro de actas dentro de la función de gobierno, en el cual o bien actuamos como hasta ahora, es decir, una vez que tenemos todas las actas, las pasamos a un documento continuo, y ese documento continuo firmado por el secretario y el presidente se genera un SEFICU y se mete en el libro de actas, lo cual pues es un trabajo un poco doble, ¿no? Porque están las actas y luego pasarlas al libro, que supongo yo que es lo que ordinariamente hacéis. O la regulación que se ha dado por parte de la Diputación, que en su caso pues podría ser asumida también, la hemos consultado en algún sitio, sobre todo en Galicia, que tienen algún tipo que han avanzado un poco en este sentido y han optado por la solución que nosotros aquí también hemos adoptado, que es que las actas, digamos, el libro de actas, ese expediente de libro de actas se abre es un expediente que se abre de oficio con una diligencia del secretario, igual que hasta ahora, donde dice que en este expediente electrónico se van a incorporar las actas que se produzcan por el órgano colegiado X durante el año de no sé dónde, y una vez que las actas han sido aprobadas se incorporan como documentos a ese expediente, de manera que al final del año ese expediente electrónico se le puede incorporar, si se quiere, otra diligencia, otro documento SEFICU, diligencia de cierre, donde dice que en este expediente constan todas las actas del ejercicio del año 2017, desde la 1 a la 24, y que para hacerlo constar así lo expide el secretario. Ese expediente, una vez cerrado, se le aplican los criterios de los expedientes administrativos, es decir, que se folia y se indexa y queda cerrado con todas las actas, diríamos que son documentos electrónicos y con dos elementos de apertura y cierre, y además el propio cierre electrónico, con lo cual creemos que ese expediente tiene, diríamos, materialmente recoge todos los elementos esenciales de seguridad respecto a las actas, las mismas que la que pudiera coger el libro de actas en formato papel. Esa opción es la que podéis utilizar, y si no la utilizáis, pues podéis hacer el libro de actas como hasta ahora y luego insertarlo en el expediente cuando lo tengáis hecho. Bueno, la tramitación de acuerdos, diríamos, actúan tres tipos de unidades, ¿no? Actúan los servicios, estamos hablando un poco en ayuntamientos medianos para arriba. Los muy pequeños, pues probablemente si solo hay un servicio, pues está todo un poco más fácil o más difícil, pero en principio los servicios son los que tramitan los expedientes. Esos expedientes, cuando se trata de órganos decisorios, sobre todo el Pleno, pasan por comisiones informativas. El órgano decisorio pues resuelve el contenido del expediente y tramita los acuerdos. Ese órgano decisorio que hemos dicho que está integrado por la secretaría del órgano y sus miembros, formaliza las actas, y luego el expediente, diríamos, vuelve de alguna forma físicamente al servicio que lo ha propuesto, que lo ha tramitado, pues o bien para la terminación de determinados trámites, es decir, la notificación a veces hace de los servicios. Estamos hablando de ayuntamientos que son un poco más grandes, entidades un poco más grandes, pero y si no, para el archivo. Es decir, si todo se ha hecho ya, pues hay que archivarlo normalmente por quien no ha iniciado el expediente. Tenemos que ver si este sistema que hemos ideado, pues a lo mejor los microayuntamientos, una vez que empecéis a trabajar, pues podemos afinar si es que es demasiado complejo. Digamos, esto sería un procedimiento estándar, es que hay un servicio que tramita, una comisión que informa y un pleno que resuelve.
y un servicio que en última instancia termina el expediente una vez que ha sido resuelto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, ¿qué actuaciones se realizan en los expedientes de los servicios? Es decir, hemos dicho que la Secretaría del órgano colegiado tendrá dos tipos de expedientes, el expediente de sesión y el expediente de acta o el expediente libro de actas, y actúa realmente sobre expedientes que se han iniciado por los servicios, ¿no? Entonces, los expedientes que se inician o se tramitan o se terminan por los servicios elaboran propuestas dentro del expediente y, en principio, habilitan, una vez que el expediente está terminado o está con la propuesta, habilitan a la comisión informativa como tramitadora, para que el habilitar a la comisión informativa como tramitadora le da la opción a que la comisión informativa pueda trabajar con ese expediente, pueda incorporar sus documentos, pueda dar el trámite, diríamos, de informe. Si no hubiera comisión informativa, pues habilitaría como tramitador al Pleno, porque iría directamente al Pleno. Normalmente, donde hay Pleno, tiene que haber comisión informativa, entonces la comisión informativa casi sería un paso imprescindible antes de llevarlo a Pleno. Se habilitaría a la comisión como tramitadora. La comisión lo que haría respecto a esos expedientes sería incorporaría los dictámenes elaborados por la comisión a esos expedientes. Lo que haría con esos expedientes sería abrir su expediente, que hemos visto antes, su expediente de convocatoria, y una vez que en ese expediente de convocatoria iría relacionando o asociando los expedientes para los cuales ha sido habilitado a efectos de informe, y haría la convocatoria. ¿A quién convocaría? Pues dándole acceso al conjunto de tramitadores, al conjunto de miembros de la convocatoria, y una vez que se hubiese realizado la sesión, elaboraría sus dictámenes, incorporaría los dictámenes a los expedientes de servicio que tiene y elaboraría el acta en los términos en que lo elabora actualmente, y lo incorporaría ese acta cuando fuera aprobada, cuando fuese borrador, al propio expediente de sesión de la comisión, y cuando fuera aprobada al libro de actas. Y en la incorporación de los dictámenes los haría al expediente, y en cada uno de esos expedientes, una vez que ya estuvieran dictaminados, habilitaría al Pleno como tramitador del expediente, para que el Pleno, la Secretaría del Pleno, en este caso pues puede que sea la misma persona, pero diríamos permitiría la incorporación de esos expedientes al expediente de sesión del Pleno. Habilitaría al Pleno como tramitador. En el momento en el que, como hemos comentado antes, a esos expedientes, con la convocatoria, los miembros habrían tenido acceso solo lectura, y una vez que la comisión pasa el expediente al Pleno, diríamos, el secretario de la comisión, respecto a esos expedientes, dejaría de ser tramitador y pasaría a ser se pondría solamente como solo lectura. Es decir, seguiría teniendo acceso a los expedientes, pero ya no tramitaría, puesto que ha pasado la tramitación al Pleno. ¿Bien? Y el Pleno haría lo mismo. O sea, el Pleno, en principio, es tramitador, incorporaría los acuerdos que se adoptaran en el Pleno al expediente. El Pleno con esos expedientes iría al expediente de sesión, haría la convocatoria, sus miembros tendrían acceso a solo lectura. Una vez que se hubiese terminado el Pleno, incorporaría a cada uno de los expedientes los acuerdos, los certificados de acuerdo, y conforme fuese incorporando esos certificados de acuerdo, pues se pasaría a ser solo con la función de solo lectura. Ya saldría de tramitador. Él diría, ya no soy tramitador, en este expediente ya solamente tengo acceso de solo lectura. De manera que siempre en los expedientes, el tramitador del expediente, que siempre sería tramitador, sería el servicio que lo propone. Y las comisiones o el Pleno serían tramitadores mientras están realizando algo en el expediente, es decir, mientras lo van a incorporar a la sesión, y hasta tanto en cuando lo pasan lo resuelven incorporando el dictamen. Y con eso, ¿qué otras circunstancias se producen ahí? Bueno, en principio,
podría darse algún caso en los que se lleve a pleno un expediente que no ha sido dictaminado por la comisión. Expedientes de urgencia. Un acuerdo de urgencia que no ha sido dictaminado y que se dictamina con posterioridad al acuerdo. Entonces, el Pleno, la Secretaría del Pleno, habilitaría a la comisión como colaboradora, ya no se llevaría como colaboradora para que incorporaran el dictamen. Ya no habría una tramitación diferente porque no volvería a ir al Pleno. Es decir, esto sería, el expediente se ha llevado directamente a Pleno, en Pleno se toma el acuerdo por razón de urgencia y si no ha sido dictaminado pues hay que someterlo con posterioridad a dictamen, según dice el ROF. Entonces, pues desde la Secretaría del Pleno se pondría a la comisión como colaboradora, la comisión sería colaborador de ese expediente a efectos de incorporar un dictamen, lo tendría que incorporar a la siguiente sesión y cuando estuviera, pues se incorporaría el expediente. ¿Y qué harían los servicios? Pues los servicios, una vez que el Pleno ha salido de tramitador y el servicio va a tener siempre acceso al expediente y va a tener toda la documentación que va incorporándose al expediente. Pues en cuanto tenga los acuerdos que le ha incorporado la Secretaría del Pleno, notificaría los acuerdos, si es que le corresponde notificarlos, y cerraría el expediente para el archivo. ¿Qué cuestiones que plantean esto? Pues cuestiones en principio que podrían ser a regular por el Pleno. Pues por una parte el tema de la notificación electrónica de las convocatorias. Claro, el ROF dice que se notificará en el Pleno, en el Pleno dice que se notificará en su domicilio a los miembros del Pleno. Yo creo que eso es un elemento que a través de un acuerdo de Pleno se pueden establecer y supongo que algunos tendréis mecanismos de notificación más eficientes que notifican en el domicilio a los corporativos. Eso habría que regular para que la notificación fuese electrónica. Lo lógico, las relaciones entre los corporativos y las entidades locales, aunque no las deja claramente, porque dice que los empleados públicos son empleados públicos, no son empleados públicos, puede haber una cierta disquisición, pero diríamos el espíritu de la ley es que si tramitamos electrónicamente, si la gestión es totalmente electrónica, pues la relación de los miembros de los órganos colegiados con los órganos colegiados sea electrónica en las convocatorias. Pero no obstante, no estaría de más que se tomara un acuerdo, pues sí, sobre todo en aquellos supuestos, en aquellos sitios donde pueda haber un poco más de tensión en relación con las convocatorias. El tema del acceso electrónico, pues también podría regularse, es decir, que el acceso a los expedientes por parte de los miembros de la corporación es electrónico, lo cual pues, yo creo que no es una desventaja, sino al contrario, una ventaja, porque tienen acceso a toda la información desde cualquier sitio y más viva. Y luego también el tema de la regulación del libro de actas, es decir, la regulación que ha dado la Diputación en su ordenanza, pues os la podemos pasar y vosotros asumir si os consideráis que esa regulación, pues en principio nosotros, tanto aquí por parte de la Secretaría General como por, pues vemos que es una interpretación adecuada de la implantación del trámite electrónico, ¿no? Si la ley de procedimiento dice que los documentos y que los trámites y que tal tienen que ser electrónicos, las únicas excepciones que hace respecto a los órganos colegiados decisorios es que no se pueden reunir electrónicamente, pero es la única excepción respecto al tema de la formalización de las actas. En principio son documentos electrónicos y el archivo electrónico, el archivo de los documentos, si las actas son documentos, es un archivo electrónico, ¿no? Entonces creemos que en ese sentido hay garantía jurídica en relación con la tramitación de actas o la incorporación de las actas como documentos electrónicos en un expediente electrónico ad hoc, es profeso para eso. Y esto es lo que hay. Entonces, bueno, pues dudas que aparte queríamos comentar algunas otras cosas, diríamos también de funcionamiento, pero bueno, en principio yo ahora estoy abierto aquí a que me planteéis o planteemos así en conjunto en este foro de colaboración que tenemos, pues con absoluta tranquilidad, libertad y confianza, pues las cuestiones que consideréis. Es decir, que esto es un poco la estructura que hemos montado para ayuntamientos donde funcionan comisiones y donde tal. Si hay ayuntamientos muy pequeños, que hay muchos, pues intentaríamos buscar un mecanismo más sencillo, en el sentido de
En realidad, yo creo que en cualquier caso, quien puede lo más puede lo menos y tampoco es cuestión de empezar. No creemos que sea demasiado complicado, porque en realidad el que hayan servicios virtuales, la única ventaja que tiene es que te separa los expedientes que van a ir al pleno de los expedientes que tienes como secretario. O sea, que en última instancia es una ventaja, porque si no, cuando tú entras a SEGEX, pues en principio va todo mezclado. Entonces, si hay expedientes que son los expedientes de pleno, pues es como si ahora nos organizamos el trabajo y decimos, bueno, los expedientes que van a ir al pleno los tengo aquí en este cajón o en este archivador. Pues ese servicio virtual, Secretaría de Pleno, lo que actúa es como contenedor o archivador de aquellos expedientes que voy a llevar a pleno. Y los otros que estoy tramitando los tengo en otro sitio, que son los que tengo como secretario. Es decir, como secretario de la corporación tengo estos expedientes y como secretario de pleno tengo estos otros. Estos son los documentos, los expedientes que ya tengo preparados para ir a pleno. Lo que hago es que los llevo a la Secretaría de Pleno. Los cambio o los meto en otro sitio. Y ahora cuando voy a convocar el pleno digo, a ver, ¿qué expedientes tengo para el pleno? Pues todos los que tengo en la Secretaría del Pleno, como tramitador. Es decir, que aunque aparentemente sea un cierto trasiego electrónico, el trasiego electrónico lo que hace es una representación del trasiego físico. O sea, yo me imagino que cuando los expedientes los tenéis preparados para el pleno, pues los ponéis en un sitio distinto para saber que esos son los que van a ir a pleno y los otros son los que estáis tramitando, ¿no? Y la convocatoria, pues es igual. Ahora mismo la convocatoria, seguro que abrís una carpetilla con la convocatoria. Pues ese es el expediente de la convocatoria. Es la carpetilla de la convocatoria donde relacionan los expedientes, pues el 140, el 128 y el 135. La ventaja que tiene es que no tienes que meter los expedientes en la convocatoria. Los expedientes en general no se mueven, o sea, no se mueven físicamente, ¿no? Sino virtualmente. Una vez que empecéis, de todas formas, si tenemos que afinar cosas y tal, pues bueno, como los padres de la criatura y los que la han creado pues están aquí, estamos aquí, pues estamos en disposición de hacerlo. Bueno, preguntas. A veces las notificaciones de la convocatoria de pleno a mí me surge una duda, y es que cuando tenemos una notificación electrónica, tú el pleno tienes que convocar con 48 horas de antelación, ¿vale? Si tú lo convocas 5 días antes o lo que sea y dejas la notificación y el concejal no lo abre, pues hay un momento que se puede ver el pleno y él no haya abierto la notificación y no se entiende que haya abierto. Pero como cualquier otra notificación. No sé cómo se hace aquí la Diputación. No, aquí muchos ayuntamientos, bueno, aquí se hace por comunicación electrónica, por notificación electrónica. Abrítelo con su certificado digital, el diputado. Es una notificación igual que pasa con un interesado, o sea, los plazos son los mismos en cualquier tipo de notificación. Si no abres problema suyo, igual, porque se ha aceptado ese mecanismo, igual. Pero tiene 10 días para abrirlo. Pero tiene el aviso. Sí, tiene el aviso por el mail y se ha aceptado el mecanismo de notificación electrónica y los plazos son los que se han estructurado en el acuerdo. Sí, por esa razón creemos que es conveniente el acuerdo. De todas maneras, también la convocatoria, en la propia convocatoria dice el ROF que se pondrá en el tablón de dictos, luego en el tablón de dictos electrónico. Luego las convocatorias, sobre todo las ordinarias, tienen fecha fija. Es decir, bueno, que en principio, de todas formas, no está de más, por eso hemos dicho que en el Pleno se adopte una regulación de cara a evitar problemas, sobre todo en aquellos sitios donde pueda haber un elemento de conflictividad. Aquí yo tengo constancia de que varios ayuntamientos lo hacen por comunicación electrónica, lo han regulado previamente, o sea, han hablado con nosotros y lo han regulado. Porque sin regulación tiene que haber un ambiente de concordia perpetuo y eso es muy complicado. Entonces, lo suyo es que se regule y si hay alguna aceptación por parte de... Sí, de un acuerdo de pleno. Yo creemos que es un tema de autoorganización, ¿no? Porque sobre todo desde el punto de vista de la eficacia y de la propia ley de procedimiento administrativo. Bueno, pues yo creo que nadie... Vamos, decir, no, me lo tiene usted que llevar a mi casa. Bueno, no sé, alguno habrá. Luego los jueces... Si alguno se pone muy así, pues se puede hacer en papel, no pasa nada. Es decir, sí, sí. Hay problemas en algunos casos, de alguien sí me ha comentado, pues, pero bueno, eso ya es un tema que tampoco podemos nosotros... se intenta regular, lo mejor es intentar regularlo. Si se regula ya la gente, yo creo que se vuelve un poco más permisiva. Sin regulación es complicado. En Caudete, además del acuerdo de pleno, lo que se les hace firmar es una aceptación de que la recepción de la notificación se entiende independientemente de cuándo la abran, el hecho de la recepción se dan por notificados, pero sí, cada concejal, además del acuerdo, lo firma cuando... Personal individualmente, vale, sí, porque el ambiente efectivamente tiene que ser algo que no es precisamente
el caso que estábamos hablando. Entonces, bueno, claro, dependiendo un poco, pero siempre tiene que haber algún tipo de acuerdo, porque si la gente no tiene una predisposición clara y luego se ampara, pues a mí no me ha llegado, a mí no sé qué, tiene que haber algo previo para que, claro, un acuerdo para que la gente se dé. Eso agiliza mucho el tema de la gestión de las comisiones, la comunicación electrónica, no tener que estar enviando los plazos. Si se ha hecho un acuerdo previo y tú lo puedes hacer una tacada, que una comunicación electrónica no es más que tener los notificados, darle un botón y enviarlo, igual que una notificación hacéis ahora mismo electrónica a los interesados, pues es lo mismo a los miembros de las comisiones o de lo que corresponda. Pues eso agiliza mucho, pero es necesario hacer una gestión previa un poco de que se apruebe en pleno y se acuerde efectivamente que bueno, que se van a dar por notificados en los plazos que corresponda y en el tiempo que corresponda en función del acuerdo. En algunos casos son en los municipios más grandes a lo mejor son los propios grupos los que reciben la notificación, entonces pues se puede poner también a un secretario del grupo, secretaria para que recoja, pero bueno, eso ya depende un poco de lo que encontréis en cada caso. Y esa notificación que hasta ahora en algunos sitios yo la hago con Seficu, la haría ya a partir de ahora con SEG, ¿no? Sí, pero sí, es lo mismo, en realidad sería un SEFICU, es decir, cuando tú haces SEGEX es el tramitador de expediente. Tú abrirás un expediente que se llamará expediente de sesión y en ese expediente de sesión harás un documento SEFICU que lo haces desde el propio expediente SEGEX de convocatoria, que lo tramitas y lo notificas igual. Lo único es que lo haces que ya va metido dentro del expediente. En SEGEX, desde SEGEX, en realidad... sí, pero que SEFICU lo harás desde SEGEX. Sí, o sea, pero vas a hacer un SEFICU igual. Vas a hacer un SEFICU. Lo que pasa es que SEFICU lo vas a hacer desde SEGEX. expediente. SEGEX lo que hace es abrirte el expediente y desde ahí yo puedo hacer SEFICUS. ¿Qué ventaja tiene hacerlo desde ahí? Pues que ya está enganchado dentro del expediente y se ha guardado dentro del expediente y que además en ese momento el número de expediente lo va a recibir el que lo notifica y sabe que tiene acceso a ese expediente y a los expedientes que has metido dentro de ese, o sea, que has relacionado, que son los expedientes que van en la sesión. Es decir, que lo que hacemos es lo mismo que estemos haciendo con SEFICU desde SEGEX. La ventaja que tiene es que va ya al expediente de sesión y nos olvidamos, diremos, de hacer un SEFICU en papel. O sea que teóricamente los expedientes que me vienen de comisiones informativas a SEGEX, a ese expediente, yo ya no tengo que mandarlos ni incluirlos, sino que ya me... No, a ti te llegan los expedientes a la secretaría del órgano. Te aparecerán que te han dado acceso como tramitador a una serie de expedientes en esa unidad que se llama Secretaría del Pleno, pongamos por caso, ¿vale? Entonces, esos expedientes tú entrarás en la Secretaría del Pleno y después estos expedientes que han entrado los tengo aquí, los puedes ir viendo y son los que en principio debes de incorporar al orden del día. Tendrás que hacer, si eres el secretario, pues a lo mejor un análisis de lo que contiene el expediente y entonces, respecto a esos expedientes, decirle al presidente, tengo esta lista de expedientes, que las tengo en la secretaría. Vamos a convocar, tienes que convocar pleno, vamos a hacer el orden del día. Entonces, pues de esos 16 expedientes, dice, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Vale, pues con este sí, este no, de los expedientes que tienes en la secretaría, tú abres un expediente de sesión, dice sesión de ordinaria del mes de mayo. Y entonces dice, bueno, pues son el 18, el 47 y el 35. En ese expediente de sesión del mes del año dice relacionado el 38, el 27 y el 45. Expediente relacionado, ¿vale? Que los metes ahí de alguna forma, los relacionas. Y entonces ahí haces convocatoria. Pues el presidente, haces un SEFICU con la orden del día. Pues haces un SEFICU, te firma el presidente del orden del día. Convocatoria, pues otro SEFICU o el mismo que te firma el presidente. Entonces, en ese expediente, una vez que vas a hacer la convocatoria, tú das acceso a solo lectura, ¿a quién? A los miembros. Vamos a ponerlos todos juntos y ya voy a hacer la convocatoria. Hago la convocatoria, la tengo que firmar y a la misma vez que les notifico personal el SEFICU, les doy acceso a todos los miembros a solo lectura. De manera que yo soy concejal y recibo un correo electrónico diciendo, tiene usted para recoger la convocatoria. Si además, si quieres, se las mandas por correo electrónico o lo cuelgas en el talón de dictos. Todo eso lo haces desde ese expediente de la sesión. Entonces, cuando yo recibo el orden del día y lo abro, digo, este es el orden del día de la convocatoria, y yo, además, yo si accedo a SEGEX como concejal, o accedo a mis expedientes. O sea, yo soy miembro del órgano colegiado y yo si entro en SEGEX con mi certificado y soy el concejal de tal ayuntamiento, tengo acceso de lectura a todos los expedientes que están en el orden del día. Puedo verlos, imprimírmelos, no imprimírmelos, pasármelos a una tablet o hacer con ellos lo que considere. Y
cuando esa comunicación se ha producido, en la comunicación o la notificación electrónica que se ha hecho desde SEGES, se incorpora también a SEGES, o SEFICU, mejor dicho, pasan a SEGES. Y tú en el propio expediente SEGES vas a tener la convocatoria, la notificación que has hecho y el resguardo de cuándo se han notificado los miembros. Entonces, una vez que se celebra la sesión, lo que haces es, bueno, pues me imagino, son los dictámenes correspondientes que incorporas a cada expediente, y una vez que vaya incorporando ese expediente, a ese expediente el dictamen, ya pones como tramitador al órgano, si eres la comisión informativa, al pleno. Y si no, pues si lo pasas al servicio, eso ya depende, bueno, ahí más o menos está el esquema, ya cada uno depende cómo funcione. Pero diríamos, el órgano colegiado, el secretario del órgano colegiado, lo que abre es un expediente de sesión, desde el cual realiza las convocatorias y al cual asocia los expedientes que van a ir a la sesión. Mientras no los asocie en el expediente de sesión, lo tiene en su repositorio de secretaría del órgano. O sea, a mí me entran expedientes, pero yo, de los que tengo, uno los llevaré a sesión y otro no los llevaré a sesión, porque ya no es no soy como secretario yo el que organizo el orden del día. Yo puedo decirle al presidente, aquí tengo 20 expedientes, y el presidente decirme, pues vamos a llevar solo 10. Entonces se abrirá el expediente de sesión con aquellos expedientes que, incorporándole aquellos expedientes de los 10 que tienes en el órgano, en el expediente de sesión se pondrán los que en principio te diga el alcalde o la alcaldesa. O sea, con SEFICU lo vais a seguir haciendo, pero como sabéis, ese es el contenedor de acciones de todas relacionadas con el expediente. No es que las herramientas que hemos explicado ahora, no, las hemos quitado y ahora hay otras, no, son las mismas. Pero el contenedor de documentos, de resoluciones, de notificaciones, de todo, es el expediente, que ya estaba antes, pero estaba en papel. Y ahora es un expediente electrónico, pero las cosas se hacen igual. Lo que ocurre es que es conveniente que se haga desde el propio expediente, porque ya, como vimos en el curso, eso tiene otras connotaciones. Que se accede a elementos de la instancia del interesado, se accede a elementos, digamos, comunes que facilitan la gestión del expediente. Entonces, básicamente, si tú estás ya haciendo el SEFICU de la convocatoria, y la convocatoria imagino que la notificarás ahora manualmente, ¿no? O electrónicamente, o por correo electrónico. Vale, perfecto. Entonces tú ya lo haces por noticia. Pues nada, pues entonces es lo mismo, pero has creado un expediente de sesión en el cual se han agregado, se han relacionado los expedientes de los propios servicios. Si hay un servicio, pues será uno solo. Pero bueno, los hipotéticos servicios que hacen las propuestas de expedientes que van a ir a pleno, o ponen por caso, bueno, pues esos expedientes tú los relacionas en tu expediente de sesión. Haces el SEFICU igualmente de la convocatoria y dando acceso de solo lectura a los miembros de la comisión. En este caso vamos a empezar en el pleno, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos reciben la comunicación electrónica, ahora mismo, ¿cómo hacen el expediente? Pues tienes que adjuntar en papel o de alguna forma. Pues ahora mismo, entrando a SEGES ellos directamente, ya tienen acceso al expediente. Porque está ahí el expediente. Ellos tienen acceso a ese expediente. Y en el caso del borrador de la sesión anterior, hasta que sea acta definitiva para su aprobación, ¿le darías acceso al expediente de la sesión anterior? ¿O solamente...? Bueno, o incorporarías... Yo creo que el borrador de la sesión anterior yo lo incorporaría al expediente de la sesión siguiente, claro, porque es un punto del orden del día, del expediente. Entonces, yo sí lo incorporaría al expediente del borrador de la sesión anterior, y una vez que fuese acta, lo metería en el expediente de su sesión. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, coger de SEGRA las resoluciones que tienes que luego dar cuenta en pleno? ¿Había alguna forma para cogerlas de SEGRA y pasarlas al nuevo expediente sin tener que pasarlas? Pero claro, yo hasta ahora tengo que mandarlas a imprimir, luego escanearlas y luego... No. Eso no. En SEGRA se ha creado una opción en la impresión del libro de decretos, ¿vale? Hay una opción resumida que es justamente para eso, para pasarlas a pleno. La opción resumida. Y la opción resumida te genera un PDF. No tienes que imprimir nada. Ese PDF lo coges y ya está. Y lo incorporas como documento. Eso va a hacer doble trabajo. O sea, esa opción SEGRA ya la impresión del libro de decretos está la impresión ordinaria y la impresión resumida. La ordinaria es para el libro de resoluciones de toda la vida, que esperemos que desaparezca. Y la resumida es con la descripción, está preparada solamente eso, para llevarla a cuenta, dar cuenta. ¿El listado yo lo puedo poner en un archivo? Es un PDF, es que es un PDF ya. Es un PDF. Lo raro es que lo imprimas, porque es un PDF ya por sí mismo. Ya ahora la tomaré, la hago por noticias y luego también la hago por noticias. Pues manual no hay que hacer nada. Lo puedes incorporar dentro del expediente de sesión, el punto, puedes abrir una subcarpeta, documentos para dar cuenta, y ahí puedes meter en relación de decretos que se dan cuenta y si hay otros documentos que se dan cuenta. Con carácter general nunca hay que imprimir y escanear nada. Nada, ¿sabes? Siempre lo que se puede imprimir lo tienes como archivo, pues ya lo puedes gestionar electrónicamente, con carácter general. Es alguna cosa muy puntual que se haya generado de una manera rara, pero nunca. Siempre
la generación de documentos, ya ese documento que se ha generado es válido para usarlo electrónicamente. Aparte se pierde mucha calidad, porque el documento que generamos nosotros es un documento sensible al texto, y si lo escaneas y digitalizas es una fotografía que pesa más y tiene peor calidad. O sea, en carácter general eso no debemos hacerlo. Por ahí hay una pregunta, Santi. Una cosa, vamos a ver, era porque lo que yo no llego no me queda claro, sí, es que según la configuración inicial de SEGES va a haber unos expedientes propios de secretaría, otros expedientes que van a pleno y un tercer repositorio que sería el expediente de sesión plenaria, pero que va relacionado con los expedientes que van a pleno directamente, porque era lo que decías tú, Antonio, puedes tener 20, pero solo eliges 10. Entonces, para los pequeños, eso no se puede unificar. Bueno, en principio lo que diríamos lo que se crea es un órgano o un servicio que es la secretaría del órgano colegiado. De pleno, esos expedientes de la secretaría del pleno, diríamos, serían aquellos expedientes que están preparados para ir a pleno. Si no quieres crear en un ayuntamiento pequeño, podrías abrir el expediente de sesión y abrir el expediente de sesión y traerte los expedientes directamente, meterlo desde la propia secretaría. Sí, no pasa nada con no crear la secretaría del pleno. No pasa nada. Sí habría que crear el órgano colegiado de los miembros de la corporación. Sí, para notificarles. Para notificarles, pero podría obviarse ese paso intermedio de la secretaría del pleno en los microayuntamientos. O sea, en los ayuntamientos que estáis 4 o 3, pues realmente a lo mejor ese paso intermedio no es necesario. Ya en un ayuntamiento donde hay un poco más de volumen y donde se quiere separar lo que ya está terminado para tal, pues sí, o sea, está pensado para el grande, pero lo que sí que hay que abrir es un expediente de sesión, eso sin lugar a dudas. Pero al expediente de sesión se pueden traer los expedientes directamente. Lo que pasa es que si imaginemos que hay una comisión informativa, pues habría que haberlo pasado por la comisión informativa. Igual la comisión informativa puede abrir solamente el expediente de sesión de la comisión informativa y los dictámenes meterlos en los expedientes originarios, que no, porque los expedientes... Es decir, lo de la Secretaría del Pleno o la Secretaría de la Comisión Informativa es para una gestión un poco más compleja. Si no, pues se abre solo el expediente de sesión y ya está. No hay que pasarlos, no hay que dar acceso a la Secretaría del Pleno, puesto que el secretario del Pleno es el único secretario que hay y es el único que tiene los expedientes y es el único funcionario. Entonces, también me cambio la gorra, ahora soy... El dar de alta a los órganos colegiados, a los miembros que componen el pleno, los miembros que componen la comisión. Nosotros. Con que nos enviéis un ticket con los miembros lo hacemos. Así ya se ha hecho en aquellos que están comunicando electrónicamente ya a los miembros de cualquier órgano colegiado, que hay varios ayuntamientos, pues lo han hecho así. Nos envía una lista, pues los miembros del pleno son estos, los miembros tal, y se las ha ido creando. Y luego ya nosotros en cada expediente autorizaremos acceso a solo lectura a ese colectivo que se llama miembros del pleno, Nosotros vamos a crear la estructura, la creamos nosotros. Vamos a ver, es delegable, pero no vamos a liaros con eso. Eso lo puede hacer, es delegable en el Ayuntamiento de Albacete. Quiero decirte que tienen 20 comisiones, o en alguno grande, o no sé, si quiere alguno grande que quiera hacerlo. Si alguien quiere hacerlo, o sea, que no nos oponemos, ¿no? Que simplemente que eso se puede hacer una herramienta específica para hacerlo. Pero bueno, entiendo que la mayoría de vosotros es casi mejor que lo hagamos nosotros porque, bueno, pues lo hacemos con más celeridad. En su ordenador, en su casa, es donde se van a meter. Claro. Sí. El objetivo es que los corporativos, los miembros de los órganos colegiados, accedan a solo lectura de manera inmediata en cuanto va a la sesión. Entonces eso es el secretario de sesión, una vez que tiene hecha la convocatoria, da acceso a solo lectura ¿a quién? A miembros del órgano. Y ya está. Aparte de que le llegue la sesión, van a tener acceso a solo lectura. O sea que si entran, a lo mejor antes de la convocatoria ya van a tener acceso solo lectura al expediente de la sesión y a los expedientes relacionados. Hay que poner expresamente acceso solo lectura. Sí, pero bueno. ¿No es automático? Pues ahora mismo no es automático, pero lo vamos a hacer en breve unido a la notificación. Que con una simple casilla de verificación se dé acceso automático a los miembros. O sea, va a estar automatizado, para que no tengáis que hacer un proceso... Sí, tened en cuenta que estamos en la versión 1.0, y claro, la 1.0... Quiero decir que todas estas cosas van evolucionando. Entonces, bueno, ahora mismo hay que... todavía hay una parte manual, en el sentido de dar acceso... Pero sí lo que hemos hecho es que sea un colectivo, es decir, que no tienes que darlo a los 15 miembros del pleno, a los 3 o a los 17, sino que a los todos.
Como están todos juntos O sea, que en la es- unidad que vamos a dar de alta, pues es dar acceso a esos Cuando miembros. dice, igual que en la tramitación, dice acceso como color, acceso a lectura. ¿A quién? A los miembros. Ya está. Solo será lectura, ellos en ningún momento podrán incorporar, no se me estoy pensando, robos y preguntas. Sí, claro. Ellos no Para van eso. a poder incorporar Se le da acceso a lectura. Por lectura. Los ruegos y preguntas o bien las realizan a través de un documento electrónico firmado, pasó por el registro, como una instancia electrónica, Instancia en cuyo general. caso tú luego lo incorporas al expediente de sesión con posterioridad, porque al expediente de sesión puede incorporar luego los documentos tal, como si presentan una moción. Pues en la moción teóricamente hay un expediente también tipo moción que se abriría si hay una moción y ese expediente se podría incorporar luego al expediente de sesión después de la convocatoria. Si, por ejemplo, bueno, si es que se lleva por urgencia también. Es decir, no, esto lo vamos a llevar de urgencia. Bueno, es decir, que esos mecanismos, en cualquier momento el secretario de la comisión puede incorporar lo que necesite. O sea, lo que va a convocatoria, y pueden haber cosas posteriores a la convocatoria que serían de urgencia que podrían incorporarse. Si se incorpora algo de urgencia que no está en la convocatoria, lo que sí que tendrá es, en principio, acceso, como lo que le damos es acceso al expediente, el corporativo tendrá derecho o sea, accederá a eso que se está incorporando. Es decir, si se incorpora con posterioridad un asunto de urgencia y se ha incorporado al expediente de sesión, por el acceso tendría también acceso a ese documento que se incorpora después. Sí, lo que pasa es que ese documento él lo va a hacer a través del registro general. Sí, lo va a acceder, bueno, o a través de cuando entra a la sesión, si imaginemos que se lleva la tablet a la sesión y si ya está en la sesión lo podría ver, si tú lo has metido en la sesión. No, eso es lo que me refería. Durante la sesión, hombre, durante la sesión sí podrá meterlo, pero antes de la sesión no, solamente lectura. Sí, no, digo solo lectura. Quiero decir que si imaginamos que convocamos la sesión y alguien presenta una pregunta y la pregunta llega a la secretaría y la pregunta la metes dentro del expediente de sesión, pues esa pregunta que se ha metido, si yo accedo al expediente en el minuto siguiente, la estoy viendo también. Claro, el acceso al expediente, a todo lo que contenga el expediente, solo lectura, pero a todo lo que contenga el expediente. Lo principal es vincular, que no es sencillo, en algunas entidades ya se ha hecho, pero no es sencillo, dependiendo un poco de tales, que se vincule a los miembros de esas comisiones con la gestión electrónica. Es que eso es básico, porque son empleados públicos, son miembros de la corporación y tienen sus derechos y son sus obligaciones también. Entonces, claro, es importante que se vayan vinculando, pero bueno, no se puede hacer un tratamiento donde sea específico. más sencillo, donde la gente papel. más proclive y gente donde que se lo imprime y tal. Eso es un poco. Bueno, pero ha habido problemas, eso ha habido en todos los ayuntamientos que han empezado ya. O sea, todo el mundo, la gente no va de la como ovejita. Sí, lo que hagamos, ¿no? Muchos concejales que han planteado problemas, bueno, que tenéis experiencia, os lo pueden comentar los que están haciéndolo ya. Pues siempre hay alguno que es un poco más problemático pero bueno, yo creo que para eso la única fórmula es empezar a hacer un acuerdo plenario, que todo el mundo al final quizás no se resista a ese ámbito, y una vez que esté el acuerdo hecho y plasmado, ya son las normas que hay. Entonces se siguen. Si no se hace eso, pues tenemos problemas, claro. Una vez que se haga el acuerdo, se va a hacer así, que nadie en su momento va a poner pegas, luego ya pues habrá que plasmarlo. Pero inicialmente en el acuerdo plenario la gente pues pondrá pegas, pero no tanto como si no se hace ese acuerdo y se empieza a notificar electrónicamente, en cuyo caso pues no he recibido, no sé qué. Se dictan las normas claras de acceso electrónico, igual que cualquier ciudadano, y a partir de ahí pues todos estamos en la misma tesitura. Volviendo a lo que es la convocatoria, no sé, me está ocurriendo, como es una idea descabellada. Al mismo tiempo se hace la notificación, podía ir anexo el número de móvil para que vía Messenger, WhatsApp o demás se le dijera en su correo. Sí, el aviso, cuando haces una convocatoria lleva aviso. En la convocatoria electrónica, la comunicación electrónica lleva ya un aviso por mail y un aviso por SMS. Ya lo lleva de per se. Siempre y cuando los miembros quieran facilitar su teléfono móvil. O sea, eso lleva ya tiempo. Entonces, ya se les avisa y dice, aquí está el acceso. Y en ese acceso, ahí está para acceder a toda la información. O sea, que eso lleva ya consigo el acceso al documento y al expediente. Habrá el correo, pero el Messenger o el WhatsApp Messenger abierto. Ahora mismo es el móvil. Es el SMS. El SMS, que es mejor, entre comillas, que el WhatsApp porque no necesita datos. Necesita con telefonía, con red de voz. Sí, claro. El acceso queda garantizado cuando accede al contenido de la notificación. Y aparte, pensad una cosa, la notificación, cuando se plasma, estamos en la misma tesitura que las notificaciones de interesados. O sea, la gestión de las notificaciones es exactamente la misma. Que los plazos sean diferentes es una cosa, pero la notificación es la misma, no hay que reinventar la pólvora. O sea, la notificación se entiende practicada cuando se emite.
la notificación y pasa el plazo que corresponda. Si no accede, no accede. Pero eso está plasmado previamente en ese acuerdo de pleno. O sea que no tenemos que volvernos locos con yo accedo, mi móvil no sé qué, o lo otro. No. Hemos entrado una norma, todos que hemos aceptado, que la están aceptando, que la han aceptado ya todos los ciudadanos, porque la ley así lo ha marcado. Nosotros no vamos a ser más que nadie. O sea que las normas son las que son para todos. Entonces, se emite una notificación electrónica. Claro, tiene que ser una notificación fehaciente. Lo que no vale es que lo enviamos por correo electrónico, así como que con aviso mail o por correo, o lo mandemos de otra forma, que eso no es fehaciente. Pero si hace una notificación fehaciente que pasa por registro, pasa se hace un envío del aviso fehaciente al teléfono móvil si quieren y a su buzón de correo, además se publica en el talón de dictos y tal, pues, evidentemente acceso se tiene a la información si se quiere. Entonces, lo que pasa es que hay que dejar eso plasmado previamente. Pero no hay que volvernos locos con sistemas de notificación, que bueno, los sistemas de notificación en general pues iremos ampliando a todo lo que sea posible, vinculaciones con WhatsApp o con lo que corresponda, pero bueno, que básicamente el SMS tiene más garantías que el WhatsApp porque no depende del acceso a datos de la telefonía. Notificación electrónica con aviso al correo y si dan el teléfono también aviso al teléfono, que no cuesta nada, es lo mismo, no hay que hacer nada, es el propio sistema. No, yo creo que preguntar dos cosillas. Una, si tácitamente han venido aceptando las comunicaciones electrónicas que se les ha hecho, ahí necesariamente hay que plasmarlo en pleno. Si no tienes problemas, no. Si no han puesto ninguna pega hasta ahora, esa Bueno, no es una pero costumbre y la costumbre es si un no hace- Aceptado, pues, ese problema. Sí, pero aunque sea costumbre, porque si alguien puede tal, tampoco pasa nada. De cara a la puesta en marcha, llevar en el próximo pleno un acuerdo diciéndolo, igual que hemos puesto en marcha los expedientes electrónicos, la ley de procedimiento administrativo, y se va a regular de esta manera. Tampoco, pues eso no cuesta hacerlo, es un acuerdo de pleno y siempre queda mejor porque Podrías tener problemas porque con- si luego te con- sale luego alguien o algún disco o tema, alguien que algún tema se hace delicado. yo qué sé. No, y que en muchos temas puede ser que no te hayas tenido problemas hasta ahora nunca, y en algún tema en particular hay un problema, y aunque sabiendo que han accedido, porque en muchos casos han accedido a la información, no les interese haber accedido. O sea, entonces, eso ha pasado en algunos. Pues si yo sí he accedido, sí sé, pero no me interesa acceder a este documento porque quiero que se retrasara algún tema, entonces, si no lo tienes regulado por ningún sitio, pues podrías tener algún problema. La otra cuestión era la comunicación que hace el dictamen del secretario de la comisión delegada al tramitador de pleno, digamos. ¿Esa comunicación se va a seguir haciendo a través del correo corporativo o va a llegar ya a través directamente del SEGES? No, la idea es que se incorpore al SEGEX el dictamen y tú le das trámite, tú lo que haces es poner como tramitador al órgano siguiente y no tienes que mandar ningún correo. Yo como tramitador, por ejemplo, de plenos, de la convocatoria, no me va a llegar esa comunicación a través del correo corporativo, me va a llegar directamente a SEGES. Exactamente, te va a salir un aviso en SEGEX diciendo que te han puesto como tramitador en el expediente 228, que la comisión informativa te ha puesto como tramitador. Por eso es la separación de la secretaría del órgano, porque te va a llegar como tramitador a tu departamento secretaría de pleno, no a tu departamento secretaría. En realidad el que es tramitador es el pleno. Estamos hablando de un ayuntamiento ya de un cierto volumen, no el con donde está, como comentabas, que es un ayuntamiento pequeño, Santi, que dice, bueno, pues yo es que soy yo, tampoco, pero vamos, ya por lo que tú me estás comentando, no sé en qué ayuntamiento estás. En Ellín, pues bueno, ya claro, sois los más grandes después de Albacete, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí sí, llega el tramitador a la Secretaría de Pleno. Por eso, ahí sí que es conveniente que estén separados, el secretario y el secretario del Pleno. O sea, la Secretaría como tal, de la Secretaría del órgano colegiado, porque a quien se le está dando la tramitación no es al secretario, sino al Pleno. O sea, el que es tramitador de ese expediente es el Pleno. Aun cuando el soporte administrativo del Pleno se lo da la Secretaría del Pleno. Pero es un departamento distinto. El secretario no es tramitador de los expedientes del Pleno. Es el Pleno el tramitador. ¿Más preguntitas? Bueno, pues tenemos algunas otras cuestiones así para comentaros, de novedades o de cosas que estamos haciendo. Bueno, no sé si lo sabéis, supongo que sí, porque creo que os había dado una... que yo creo que gracias a todos vosotros... fundamentalmente, bueno, y del trabajo de aquí, fundamentalmente del Departamento de Informática, sabéis que nuestra aplicación la llevamos nos presentamos a un evento que organizaba la Unión Europea en relación con el software compartido y software para las administraciones públicas, que lo hemos puesto aquí, el sharing y reuse, compartir software y reusar software para las administraciones públicas, y que todo el proceso, o sea, digamos, todo lo que es la aplicación o
o el proyecto SEDIPO-ALBA, pues bueno, tuvimos una mención de excelencia a nivel europeo, diríamos como de los 70 que se presentaron, pues como la tercera mejor solución de software compartido en el ámbito de la Unión Europea. Entonces, bueno, pues yo creo que eso nos tiene que llenar un poco también de satisfacción, a los que se lo han currado mucho, que es el Departamento de Informática, y a los que también habéis aportado, bueno, pues con vuestro estímulo, con vuestro trabajo, con vuestra dedicación y con vuestras observaciones en conseguir un proyecto que compartimos entre todos, que hemos hecho entre todos, que sirve para todos y que además se ha hecho desde lo público. También yo creo que para los que nos sentimos integrados en el servicio público, pues también nos debe de sentir un poco como de estímulo, ¿no? No nos dieron el premio metálico, pero bueno, pudimos contrastar que lo que estábamos haciendo estaba a un primer nivel, y lo del premio metálico pues también es como los premios estos de como de Eurovisión, ¿no? Que luego también hay suma y menos. Pero bueno, con independencia de eso sí queríamos haceros partícipes a los que habéis sido sufrientes de esta revolución o de esta evolución, pues que también una parte de ese reconocimiento es vuestro, ¿no? Entonces, bueno, que lo sé. A vosotros. A vosotros. Bueno, seguimos. Bueno, quería comentar aquí 3 o 4 cosas que no van al hilo ¿no? de la administración electrónica, pero bueno, cosas que os afectan a los ayuntamientos, y aprovechando que estáis aquí la mayoría. Bueno, lo primero es el tema de la aplicación de nóminas, que bueno, pues se ha dado la formación. Yo espero que bien, he estado en algunas sesiones, todo el mundo no estará con la misma opinión, imagino, pero bueno, yo creo que la empresa que es solvente, que lo va a hacer bien, y tenemos un margen de continuidad que es en torno a 6 años, 3 años más 3 para aquellos que estéis dentro de la aplicación. Y bueno, la empresa es totalmente solvente, tiene mucha experiencia en el tema de ayuntamientos y yo creo que lo va a resolver bien. Lo que quería comentaros es simplemente que me han planteado, y yo quería plantearoslo a vosotros, me ha planteado la empresa que si queremos, eso tiene un costo, pero lo asumiría la Diputación, no es un costo elevado, que ahora en mayo, con el tema de la primera presentación del tema del Siltra, todo ese tema que viene un poco nuevo, que no se ha visto un poco en el curso porque no ha dado tiempo, si queréis plantear una reunión, incluso podríamos llegar a 2, no individualizadas como hasta ahora, pero unas reuniones así, podrían ser aquí o en otra sala más pequeña, con vosotros, para explicaros el tema. Entonces yo le dije que por mi parte no había problemas, pero claro, quería hablar con vosotros porque si me decís que no, pues no vamos a convocarlas y que no venga nadie. Entonces, ¿me decís que sí? Vale. Claro, exactamente. Es que va a ser en mayo, a principio de mayo. Era primera o segunda semana de mayo. Va a ser. Vale, la primera. Vale, yo hablo con ellos pues para la semana que viene. ¿Os viene bien? ¿Queréis que la semana que viene se haga? ¿Qué pensáis? ¿1 o 2? No, son sesiones aquí porque pensamos que... Ya, pero bueno, por si alguna gente no puede venir, tampoco quiero que me digáis luego que se queda el ayuntamiento vacío como en algunos otros casos. Si podéis venir todos en una, bien. Si no, lo podemos hacer en 2, ya más de 2 ya. Pero en 2, lo que queráis. Si me decís que con una es suficiente, yo planteo una reunión aquí y sin punto. A lo mejor 2, yo creo, José Joaquín, porque puede haber gente que no pueda venir a una. Voy a hablar con ellos y a ver, en función del costo, decidimos lo que, en principio, el costo creo que no es muy elevado. Entonces, bueno, pues podemos hacer 2 de 40, pero 40. Podéis venir los que queráis, porque si son 2, bueno, más que nada porque nadie se quede fuera del tema. Entonces, os voy a plantear 2 fechas. Si me decís que la semana que viene, pues la semana que viene, hablo con ellos por la semana que viene. Y nada, y lo cerramos ahí. Vale. La semana que viene, el día 4 van a convocar una jornada respecto al tema de la transparencia. Aquí, por la mañana y por la tarde está convocado. Lo digo por el tema del eso. Bueno, y luego que supongo que además os recibirá vuestros alcaldesas y vuestros alcaldes una invitación del presidente. Ya que estáis aquí, también pues, os cuento un poco. Es el día 4 de mayo, es decir, la Diputación ha elaborado una ordenanza de transparencia que la ha puesto en exposición, la ha puesto en un proceso de participación que va a durar durante todo el mes de mayo, y aprovechando ese proceso, pues se han considerado conveniente pues realizar una jornada sobre el tema de la transparencia con un ponente
diríamos, especialista, que ha sido director de Gobierno Abierto en el Gobierno vasco. Es una persona que tiene un cierto prestigio a nivel, digamos, como conferenciante y como erudito de la materia, el día 4. Entonces van a haber como 2 sesiones. Una sesión por la mañana orientada a los ayuntamientos y secretarios, un poco para, bueno, pues retomar ese tema de la transparencia y a ver dónde estamos. Y luego otra sesión por la tarde que sería abierto más a la, podríamos denominar, a la sociedad civil, digamos, a medios de comunicación y tal, porque la transparencia al final nosotros somos oferentes y se supone que la sociedad es demandante, ¿no? Entonces, pues un poco en ese ámbito. Yo ya no sé, porque sabéis que se inició por parte de la Diputación el tema del portal de transparencia local. Fue un proyecto que llevó de forma muy personal y muy minuciosa y muy trabajada y un poco frustrante para él, Carlos Medina, con el alta en los portales de transparencia y tal. Bueno, parece ser que la aplicación está mejorándose y tenemos ahora una persona que va a empezar a trabajar con eso. Yo no sé si el tema de la transparencia, que aparentemente, por lo menos la Diputación, parece que con esa ordenanza, al menos de la propia Administración provincial, quiere impulsarla, pues igual lo lógico sería es que se hiciese un plan estratégico también de transparencia, igual que hemos hecho en su caso de la Administración electrónica, y nos pongamos a trabajar, diremos, con unos objetivos, no como algo así que, bueno, pues pasaba por aquí, lo hacemos, y si no lo hacemos, pues no pasa nada. Pero vamos, os digo porque como por lo del día 4, más que nada porque no coincidiera, lo he dicho, y luego también por comentaros que va a estar ahí, y que como supongo que invitarán a... Bueno, supongo no, van a invitar a los alcaldes. Yo les he comentado que se les diga a los alcaldes que se lo digan a los secretarios, ¿no? Fundamentalmente, secretarios interventores, lógicamente. Pero bueno, que lo sepáis también. Bueno, lo de las fechas las cerramos, yo las avisamos cuanto antes, en principio con la disponibilidad de aquí, y si no pudiera ser la semana que viene los 2 días, pues uno la semana que viene y otro siguiente a inicio. Pero bueno, el caso es que se cubra el espectro este de la tema de la nómina, se quede cerrado. Vale, otra cosa que quería comentaros es que vamos también a empezar un proceso con vosotros, con todos los ayuntamientos, de empezar sabéis que en virtud del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad que exige la Ley de Procedimiento Administrativo, las aplicaciones que implican cualquier gestión que tiene que ver con cualquier relación con ciudadanos y hipotéticos en relación con expedientes, deben de residir, digamos, en sistemas que tengan unos requerimientos de seguridad mínimamente válidos, digamos, lo que el Esquema Nacional de Seguridad sí en grandes rasgos intenta cubrir. Entonces, evidentemente, esos sistemas de información pues no pueden residir en los propios ayuntamientos que no tengan esas características. Entonces, estamos empezando, bueno, sabéis que ya contabilidades, aparte de las ventajas que tiene tener las contabilidades, digamos, en la nube provincial, aparte de que os olvidéis de hacer copias de seguridad y que están vinculadas con las herramientas. Bueno, pues todo eso se está gestionando de cara a que lo podamos seguir haciendo con el resto de herramientas. Contabilidades ya hay, creo que de ámbito de 30, 40 aquí de ayuntamientos, y vamos a ir instando de manera alfabéticamente a que vayáis trayendo la información de la contabilidad y del ERP que utilizamos todos aquí, o que utilizáis del WGIAL también. Digamos, tenemos un sistema de gestión que está trabajándose ya, hay varios ayuntamientos ya que tienen el ERP, lo han migrado aquí, sin ningún problema. Gestión, digamos, a través de un escritorio remoto, un sistema de escritorio remoto moderno, novedoso, que plantea unos rendimientos incluso mejores que los que tenéis vosotros ahí en vuestros equipos locales. Con esto, además de cumplir con los requerimientos de la ley del Esquema Nacional de Seguridad, vamos a solventar otros problemas que para vosotros también tienen que dar mucha tranquilidad, y es que ahora mismo sabéis que hay muchísimas incidencias de seguridad, virus, que os entran en vuestros equipos, de tipo de estos que encriptan toda la información y os quedéis sin nada, y si no hay copia de seguridad, ya pasan varios ayuntamientos, pues es que perdéis prácticamente toda la información. Entonces, bueno, con esto ¿qué queremos hacer? Pues desligaros de esa digamos, esclavitud de que tenéis que hacer copia de seguridad, de control de la información, al menos la que está vinculada a la administración electrónica, temas de padrón, esos elementos que queremos, digamos, una vez que la tengamos aquí y estamos ya trabajando en ello, pues daros la posibilidad de que en vuestra sede electrónica incorporéis procedimientos de gestión de certificados de empadronamiento automatizados,
de todo este tipo de emisión de información de manera automatizada a través de SEO de órgano, actuaciones automatizadas que la ley prevé, y para ir avanzando en eso la información tiene que estar aquí. Pero bueno, el principal objetivo, aparte de ese, es que hay que cumplir con los esquemas de seguridad y cumplir con la seguridad que la ley exige. O sea, no puede tener, como tenemos ahora, la información dependiente un poco de que la línea de acceso a Internet se vaya, de que haya una caída de tensión, porque esos elementos de información son estratégicos, sobre todo en el tema de la gestión electrónica. Entonces, vamos a ir poco a poco, progresivamente, contactando con vosotros, viendo la estructura que tenéis, ir migrando la información de ese tipo aquí, poco a poco. Durante este año 2017 queremos dar un gran empujón al tema y, bueno, pues iremos contactando progresivamente con vosotros, quería decirlo, para ir viendo la estructura que tenéis. Bueno, migrar principalmente WGIAL y la contabilidad. La contabilidad tiene muchos beneficios, sobre todo por el tema de las facturas y la integración con todo, y el resto de elementos también, bueno, porque no vais a tener que cambiar de versión, automáticamente cambiamos las versiones, las cambiamos nosotros, ni copias de seguridad, y os olvidáis de todo, no tenéis riesgo de virus, que es un riesgo ahora muy grande el que tenéis de que os entre cualquier tipo de virus y se encripten todas las carpetas y perdamos toda la información. Y bueno, pues en esa línea vamos a ir trabajando durante este año, paralelamente. El tema de la contabilidad, como sabéis que SICAL lleva en todos los apuntes o todos los asientos, lleva un campo que se llama expediente, que hay quien usa o quien no usa o que lo usa con distintas finalidades. El objetivo es que ese campo expediente lleve la información del expediente SEGEX. Es decir, que cuando hagamos algún apunte contable que se deriva lógicamente de una actuación administrativa que consta en un expediente, cumplimentemos ese campo del número de expediente. Inicialmente va a ser una cuestión optativa. El objetivo es que dentro de X tiempo, cuando se vaya a contabilizar algo, sea obligatorio poner un número de expediente, y un número de expediente que exista, es decir, porque es lo que establece el archivo. Es decir, la contabilidad lo que hace es reflejar actos administrativos o resoluciones que se han adoptado, ¿dónde? En un procedimiento. ¿Y ese procedimiento qué es? Electrónico. ¿Y dónde está el procedimiento electrónico? En el expediente. ¿Y ese expediente qué es? El número SEGEX. Luego, el archivo de la información contable está en el expediente SEGEX. La vinculación tiene que ser a través del número de expediente. Quiero decir que ya empecéis a acostumbraros a poner el número de expediente cuando hagáis una operación contable, para que los antecedentes se puedan buscar. Próximamente, sobre todo cuando tengamos las migraciones aquí, pinchando en el SICAL el número de expediente, se te abrirá el acceso a la información del expediente SEGEX. O sea, de manera que ahora estamos archivando en papel los documentos. Si pasamos a electrónico, tenemos que pasar a electrónico en todo. Entonces, también aquí. Simplemente era comentároslo, que vayáis utilizando. Si tenéis que hacer expedientes, lógicamente, pues ya cuando vayáis a contabilizar, pues el expediente de la modificación presupuestaria, ese es el número no sé cuánto, pues tal, si el expediente que reconoce la obligación sea un expediente para una obligación o un expediente para un conjunto de obligaciones, podáis establecerlo, y entonces en el propio expediente podéis guardar la documentación contable. La documentación contable se puede generar en PDF y se puede firmar y luego meterlo en el expediente, y probablemente en cuanto tengamos esa conexión, esa documentación contable va a ir directamente al propio expediente. Es decir, que lo que hacemos con SEFICU, ¿no? Cuando firmas SEFICU pasa al expediente. Bueno, en estos momentos que estamos, simplemente deciros que el expediente de contabilidad va a tener significado en relación con SEGEX. Si todo lo que hagáis en expedientes SEGEX que vais a contabilizar, ese código de expediente de SICAL, poner el número de expediente de SEGEX. Ahora mismo solamente será un número, pero luego tendrá más trascendencia. Era por el tema de la contabilidad. Perdón. Y bueno, ya un poco finalizando, también informaros que ahora vamos a cometer la reforma de todas las webs que tenemos alojadas vuestras institucionales, que sabéis que están aquí o las alojamos nosotros, la web de cada ayuntamiento. Tenéis un dominio que también gestionamos desde aquí, y la web se hizo ya hace unos años y está un poco deslavazada, ¿no? Entonces, estamos ya preparando el pliego para que se haga un rediseño. Digamos, lo que vamos a hacer es lo siguiente: se os van a ofertar 10 diseños alternativos para que elijáis el que más os gusta, y se va a migrar toda la información que tenéis actualmente en la web a la nueva web. El mismo dominio, pero va a ser más nuevo, con todos los elementos novedosos, tecnológicos, de usabilidad, accesibilidad,
accesibilidad, perdón, y todos los elementos que queramos, digamos, que sea una web más novedosa, institucional, la que tenéis ahora mismo institucional, me refiero, con enlaces a transparencia, sede electrónica, un poco, digamos, bueno, pues que tenga una mejora ostensible. Entonces, bueno, pues eso se va a hacer a través de una licitación pública para que una empresa sea la adjudicataria, sea la que se encargue de ese tema. Como os comento, se van a ofertar 10 diseños, eso a lo largo de la segunda mitad de este año. Elegiréis el diseño que queráis y se os aplicará a vuestra web, la que tenéis ahora mismo, el dominio me refiero que tenéis ahora mismo, y se importarán todos los contenidos y, digamos, para ir también un poco mejorando la imagen que se tiene de todos los ayuntamientos por parte de la visión a través de la red. Y bueno, yo creo que no hay más. Sí, bueno, son detalles de identidad, pero bueno, tampoco. Registro y compulsa. Vamos a ver, en Vamos a principio, incluir. sabéis que la Ley de Procedimiento Administrativo habla del funcionario habilitado en materia de registro a efectos de la transformación en documento electrónico de los documentos privados a través de la compulsa o de la copia auténtica. Bueno, en principio, diríamos, la incorporación de documentos privados a los expedientes administrativos para que puedan desaparecer esos documentos privados, habría que hacerlo a través de ese sistema de compulsa o copia auténtica por habilitado. En principio, en el ámbito de la Diputación se ha hecho por parte de una delegación que ha realizado el secretario en algunos funcionarios a través de un decreto de presidencia que tenéis a vuestra disposición por si queréis utilizarlo como mecanismo. Y también se está trabajando en el ámbito del propio registro para la posibilidad de establecer como una actuación administrativa automatizada que el escaneo de un documento en el registro lo convierta en copia auténtica. Con lo cual nos evitamos lo del funcionario habilitado. Es decir, va a ser un sistema automatizado controlado por el usuario del registro, que no tiene por qué ser funcionario. Entonces, pues que por ahora, si queréis que el expediente sea íntegramente electrónico, pues los documentos, diríamos que no los que aporta el ciudadano electrónicamente ya están, no hace falta, ¿no? Pero si se aportan documentos en papel, deberíamos de incorporarlo al expediente a través de una copia certificada. Hecha por el secretario o hecha por un funcionario que se habilitara. Y en un futuro, pues yo creo que a lo mejor antes del verano seguramente tengamos la actuación, tengamos el sistema y luego tendremos que regularlo, modificar la ordenanza de administración electrónica para que ese procedimiento sea legal, es decir, el procedimiento administrativo automatizado del artículo, creo, 141 de la Ley de Régimen Jurídico, ¿no? La posibilidad de que se hagan procedimientos de ese tipo y lo regulemos para que tenga validez jurídica ese mecanismo. Sí, la idea va a ser que ya técnicamente que desde el propio registro, cuando es una digitalización, se pueda enlazar con un sello de órgano automáticamente. O sea, digitaliza y le aplica un sello de órgano, que es como una firma electrónica, pero basado en el sello de órgano de la entidad. Y eso automatizadamente, de manera transparente, lo haga él solo y ya lo incorpora al registro. De tal forma que el documento ya está firmado, está digitalizado, está sellado, y os permite no tener que hacer SEFICUS o firmas electrónicas alternativas para hacer la compulsa. Y también deciros respecto al registro que ya estamos en la fase final, que yo creo que durante este mes de mayo vamos a incorporar el sistema de integración de registros, de intercambio de registros. Es decir, es un tema que es necesario que nos comuniquemos entre todas las administraciones electrónicamente, y ahora mismo, entre nosotros muy bien, con Senia, pero de cara a otras administraciones, sobre todo las que más iteramos con ellas, Junta, juzgados, etcétera, pues necesitamos estar dentro de este sistema de intercambio de registros. Entonces estamos ya en la última fase de integración, bastante complejo técnicamente, pero estamos ya, pues yo estoy casi convencido que durante el mes de mayo lo vamos a liberar, y pues la idea va a ser simplemente que vais a tener otro mecanismo, tanto en SEGRA como en SEFICU, igual que Senia, que le vamos a llamar SIR, Sistema de Intercambio de Registro, en el cual cuando queráis notificar algo a alguien, alguna entidad, pues simplemente vais a entrar ahí una búsqueda, buscamos ministerio, sé que catastro, os sale, lo marcáis y se lo envía al catastro. Y viceversa. Lo importante es que aquellos que estéis dados de alta en Orbe, que creo que hay algunos ayuntamientos que estáis en Orbe, pues ya os podéis olvidar de Orbe, porque realmente os va a llegar todo a vuestro registro, directamente. Entonces, la idea es que esté todo en el mismo sitio, no tengamos que ir a registros diferentes, sacar cosas de uno o de otro. Todo viene a nuestro registro y todo lo emitimos con la misma herramienta.
Esto en el mes de mayo, como muy tarde, inicio de junio, va a estar ya disponible, porque ya estamos en fase final de pruebas y entonces ya lo vais a tener integrado. Que sepáis que creo que somos los primeros de España para hacerlo, entonces con lo cual pues bastante esfuerzo lleva esto. Pero bueno, parece que ya empezamos a ver la luz, ¿eh? Entonces José Joaquín, que es optimista, dice que en mayo, pues en mayo estará, seguro. Y bueno, yo creo que nada más. Deciros, bueno, lo más próximo es lo de la nómina, os lo comunicaremos esta semana. Si lo hacemos ya hoy, os lo digo enseguida. Os lo mandaré por seña, diciendo las fechas propuestas para que vosotros dividáis, pero como va a ser aquí, pues bueno, que podéis venir 1 o 2 o los que queráis. Y nada, muchas gracias.